Parashá Tashria. Yahweh dijo a Moshe, di a los Beneí de Israel, si una mujer Tashria concibe y da a luz un niño, ella estará inmunda por 7 días, con la misma inmundicia como en Nidad, cuando ella está teniendo su periodo de menstruación. A octavo día la carne de su prepucio será Brit Milad circuncidado. Ella esperará 33 días adicionales para ser purificada de su sangre. Ella no tocará ninguna cosa Kadosh, ni entrará al lugar Kadosh, hasta que se cumpla el tiempo de su purificación. Pero si ella da a luz una niña, ella estará inmunda por 2 semanas, como en su unidad. Y ella se esperará otros 76 días para ser purificada de su sangre. Cuando los días de su purificación hayan terminado, ya sea por un por un hijo, o una hija, ella traerá un cordero en su primer año, para una ofrenda quemada, y un pichón y una paloma, para una ofrenda de pecado en la entrada del Mizcán de Redud. Al Cohen lo traerá y lo ofrecerá delante de Yahweh y hará expiación por ella. Así ella será purificada de su descarga de sangre. Tal es la Torah para una mujer que da a luz, ya sea niño o niña. Si no puede económicamente para un cordero, ella traerá 2 palomas, 2 pichones, uno para ofrenda quemada, el otro para ofrenda de pecado. El Cohen hará expiación por ella y ella estará tajol, limpia. Yahweh dijo a Moshe y a Aarón, si alguien le sale en su piel una hinchazón, una costra o decoloración, la cual puede convertirse en la enfermedad de Sarab, él sería traído al Aarón el Cohen o a uno de sus hijos que son Kohanim. El Cohen examinará la llaga de su piel. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y la llaga parece que ha profundizado en la piel, es Sarab. Después de examinarlo, el Cohen lo examinará inmundo. Si la decoloración en la piel es blanca, pero no parece que la profundizado en la piel y su pelo no se ha vuelto blanco, entonces el Cohen lo aislará por 7 días. Al séptimo día el Cohen lo examinará otra vez, y si la llaga parece la misma que antes, no se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo aislará por 7 días más. Al séptimo día el Cohen lo examinará otra vez, y la llaga se ha disipado y no se ha extendido por la piel, entonces el Cohen lo declarará limpio. Es solo una costra. Él lavará su ropa y será limpio. Pero si la costra se extiende más en la piel, después que él haya sido examinado por Cohen, declarado limpio, él se dejará examinar aún otra vez por Cohen. El Cohen lo examinará, y si él ve que la costra se ha extendido en la piel, entonces el Cohen lo declarará inmundo. Es Sarab. Si una persona tiene Sarab, será traída al Cohen. El Cohen examinará, y si él ve que hay una hinchazón blanca en la piel, la cual ha vuelto en el pelo blanco por inflamación en la hinchazón, entonces esa la crónica en su piel, el Cohen la declarará también inmunda y no la aislará, porque ya está claro que es también inmunda. Y si el Sarab brota en todo el cuerpo, por lo cual hasta donde pueda el Cohen percatarse, la persona con Sarab tiene llagas por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta sus pies, entonces el Cohen lo examinará, y si él ve que el Sarab ha cubierto todo su cuerpo, él pronunciará tajol, limpia a la persona con llagas. Todo se ha vuelto blanco y está tajol, limpio. Pero si un día aparece en la carne inflamada, será tamen, inmunda. El Cohen examinará su carne inflamada y declarará inmunda. La carne inflamada es inmunda.
es Sarat. Sin embargo, si la carne inflamada se vuelve blanca, vendrá el Cohen examinará, y si él ve que las llagas se han vuelto blancas, entonces el Cohen declarará tajol, limpia. A la persona con las llagas está tajol, limpio. Si una persona tiene en su pie un tumor que sane en tal manera que en lugar de tumor hay una inflamación blanca y una brillante mancha blanca rojiza, será enseñada al Cohen. El Cohen le examinará, y si él ve que parece ser más profunda que la piel alrededor y su pelo se ha vuelto blanco, entonces el Cohen la pronunciará inmunda. La enfermedad de Sarah se ha brotado en el tumor. Pero si el Cohen lo mira y no ve pelo blanco en ella, no está más profunda que la piel alrededor de ella, pero parece descolorida, el Cohen la aislará por siempre, por 7 días. Y si se extiende en la piel, el Cohen la declara inmunda. Dame. Es la enfermedad. Pero si la mancha blanca se queda donde está y no se ha extendido, es la cicatriz del tumor. El Cohen la declarará tajol, limpia. Y si alguien tiene en su piel una quemada causada por fuego o la carne inflamada, donde fue quemada se vuelve una mancha brillante, blanca, rojiza o blanca, entonces el Cohen examinará, y si él ve que el pelo está en la mancha brillante se ha vuelto blanco y parece estar más profunda que la piel alrededor de ella, es Sahara, ha brotado en la quemadura. Y el Cohen la declarará Tame, inmunda, es la llaga de Sahara. Pero si el Cohen la examina y no ve el pelo blanco en la mancha brillante y no está más profunda de la piel alrededor de ella, pero luce decolorada, entonces el Cohen la aislará por 7 días. Al séptimo día el Cohen la examinará y se ha extendido en la piel, entonces el Cohen la declarará Tame, inmunda, es llaga de Saharat. Y si la mancha blanca se queda donde está y no se ha extendido en la piel, sino que parece descolorida, es inflamación causada por la quemada, el Cohen la declarará tajol, limpia, porque es solo una cicatriz de la quemada. Si un hombre o una mujer tiene una llaga en la cabeza o un hombre en la barba, entonces el Cohen examinará la llaga, y si él ve que parece estar más profunda que la piel alrededor de ella con pelo fino y amarillento, entonces el Cohen la declarará Tame, inmunda. Es una área encostrada, Saharat, en la cabeza o en la barba. Si el Cohen examina en el área enferma encostrada y ve que parece ser más profunda que la piel alrededor de ella, sin ningún pelo negro en ella, entonces el Cohen aislará por 7 días a la persona con el área encostrada enferma. El séptimo día el Cohen examinará la llaga, y si él ve que la área encostada no se ha extendido y que no tiene pelo amarillento en ella, y que el área encostada no está más profunda que la piel alrededor de ella, entonces la persona se rasurará, excepto por el área encostada misma, y el Cohen la aislará por 7 días más. El séptimo día el Cohen examinará el área encostada, y si él ve que el área encostada no se ha extendido en la piel, no parece ser más profunda que la piel alrededor de ella, entonces el Cohen la declarará tajol, limpia. Lavará sus ropas y es tajol, limpia. Pero si el área encostada se extiende después de su purificación, entonces el Cohen examinará, y si él ve que el área encostada se extiende en la piel, el Cohen no buscará pelo amarillento, estamen, inmunda. Pero si la apariencia del área encostada no cambia y crece pelo negro sobre ella, entonces el área encostada está sanada. Es tajol, limpia. El Cohen la declarará tajol, limpia.
Y si un hombre o una mujer tiene manchas en la piel, manchas blancas brillantes, entonces el Cohen examinará, y si él ve que las manchas brillantes en la piel son blancas descoloridas, es solo una erupción que ha brotado en la piel, está limpio. Y si el pelo de un hombre se ha caído de su cuero cabelludo, él es calvo, pero es limpio. Y si el pelo se le ha caído de la parte delantera de su cabeza, él es calvo en el frente, pero él es limpio. Pero si en la parte calva o en la frente hay una llaga blanca rojiza, estará brotando en su calvicie o frente. Entonces el Cohen examinará, y si él ve que hay una inflamación blanca rojiza en su calvicie o en su frente que se parece al sarab del resto del cuerpo, él es una persona con sarab. Él es inmundo. El Cohen lo declarará inmundo. La llaga está en su cabeza. Todos los que tengan llagas de sarab usarán vestiduras rasgadas, pelo suelto, cubrirán su labio superior y gritarán: Tame, tame, inmundo, inmundo. Por el tiempo que tenga las llagas estará inmundo, puesto que es inmundo, vivirá aislado, vivirá fuera del campamento. Cuando el sarab infecte un vestir, ya sea un instrumento de lana o lino, en los linos y en las partes tejidas de lino y lana, o lana en un cuero o un hecho de piel, si la mancha en el vestido, en la urdimbre, en la trama o en cualquier objeto de cuero es verdosa o rojiza, es una infección de sarab y será enseñado al Cohen. El Cohen examinará la mancha y aislará el objeto que tiene la infección por 7 días. Al séptimo día examinará las manchas, y si la mancha se ha extendido con objeto y las partes tejidas o piel, cualquiera que sea su uso de infección, es sarab contagioso. El objeto es inmundo. El quemará el objeto y las partes de tejidos de lino o lana. El objeto de piel que tiene la infección, porque es sarab contagioso, será quemado completamente. Pero si cuando el Cohen lo examina y ve que la infección se ha extendido en el objeto, en los hilos, partes tejidas y o objetos de cuero, entonces el Cohen ordenará lavar el objeto que tiene infección para aislarlo por 7 días. Entonces el Cohen lo examinará después de la mancha haya sido lavada, y si él ve que la mancha no ha cambiado de color, entonces si aún no se haya extendido y es inmundo, lo quemarás completamente. Está podrido y no importa si la mancha está en interior o exterior. Si el Cohen lo examina y ve que la mancha se ha decolorado, entonces debe ser lavado. Entonces él cortará la mancha del objeto, piel, hilos o partes tejidas. Si aparece otra vez en el objeto, hilos, partes tejidas o objeto de piel, es contagioso y quemarás completamente el objeto que tiene la mancha. Pero si la infección se quitó del objeto, hilos, partes tejidas o objeto de piel que tú lavaste, entonces se lavará una segunda vez y será limpio. Esta es la Torah referente a las infecciones de sarab en objetos de lino, lana, en hilos o en partes tejidas, en cualquier objeto de piel, cuando declararlo limpio y cuando declararlo inmundo. Hastarab, segunda de Melequín, segunda de Reyes. Un hombre vino de Baal Shalisha, el cual trajo a su saco al hombre de ser supremo 20 lejen de tortas hechos de la primicia de la cebada y tortas de higos. Elisha dijo: da esto a la gente para comer. Su sirviente dijo: ¿cómo puedo servir esto a 100 hombres? Pero él dijo: dalo a la gente para comer, porque Yahweh dice que comerán y habrá algo que sobre. Así que les sirvió y ellos comieron y dijeron: algo que sobró, como Yahweh había dicho.
Naamán, comandante del ejército del Melech de Aram, era altamente respetado y estimado por su amo, porque por medio de Yahweh había traído triunfo a Aram. Pero aún él era un guerrero valiente. También sufría de Sarab. Ahora, en una de las incursiones al territorio de Israel, Aram se llevó cautiva a una pequeña niña, quien se hizo sirvienta para la esposa de Naamán. Ella le dijo a su ama: yo quisiera que mi ama fuera al profeta de Shorón. Él podría curar su Sarab. Y ella fue y se le dijo a su amo. La sirvienta de la Ares de Israel dijo tal cosa y tal cosa. El Melech de Aram, el rey de Aram, dijo a Naamán: ve ahora y yo te enviaré una carta al Melech, rey de Israel. Él emprendió viaje tomando con él 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 cambios de vestiduras. Y le trajo a Melech, rey de Israel, y la carta que decía: cuando esta carta llegue a ti, verás que yo te he enviado mi siervo Naamán para que cure su Sarab. Cuando el Melech de Israel, cuando el rey de Israel terminó de leer la carta, rasgó su vestidura y preguntó: ¿soy yo el ser supremo capaz de matar y hacer vivos para que él me envíe un hombre para curarlo de Sarab? Se puede ver que está buscando ocasión para pelear conmigo. Pero cuando Elisha, el hombre del Ser Supremo, oyó al Melech de Israel había rasgado su vestidura, envió un mensajero al rey: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Solo hazlos venir a mí, y él sabrá que hay un profeta en Israel. Así que Naamán vino con caballo y carruaje y se paró a la puerta de la casa de Elisha. Y Elisha envió un mensajero a él y le dijo: ve y báñate en el Jardín 7 veces. Tu piel regresará a ti y tú serás limpio. Pero Naamán se enojó y fue diciendo: aquí está. Yo creí que por seguro que él saldría personalmente, que se pararía, clamaría en nombre de Yahweh, su ser supremo, y de manera su mano sobre la parte enferma, y así sanaría a la persona consagrada. ¿No son Amanat y Palpal los ríos de Dammesed mejores que todo el agua de Israel? ¿Por qué no puedo bañarme en ellos y ser limpio? Así que se volvió y fue enfurecido. Pero sus sirvientes se acercaron y dijeron: si el profeta te hubiera pedido que hicieras algo realmente difícil, ¿no lo hubieras hecho? Así que no tiene más sentido hacer que él lo que él dice: báñate y sé limpio. Así que él descendió y se sumergió 7 veces en el Jardín, como el hombre del Ser Supremo había dicho que hiciera. Su piel fue restaurada y se hizo como la piel de un niño y fue limpio. Entonces, con toda la compañía regresó al hombre del Ser Supremo y fue y se puso delante de él y dijo: bueno, he aprendido que no hay Ser Supremo como en toda la tierra, excepto en Israel. Por tanto, por favor, acepta una bendición de tu siervo. Pero Elisha respondió: como Yahweh vive, delante del cual estoy, no lo aceptaré, a pesar de que él lo presionó y rehusó. Así que Naamán dijo: si no lo toma, entonces deja a tu siervo que tome tanta tierra roja como pueda cargar sobre sus 2 mulos. Porque desde ahora en adelante tu siervo no ofrecerá ofrendas quemadas, ni inmolaciones a otros ídolos, sino solo a Yahweh. Excepto esto: Yahweh perdone a tu siervo cuando mi amo vaya al templo de Rimón y adora allí, y él se apoye en mi mano y yo me incline al templo de Rimón. Cuando me incline, Yahweh perdone a tu siervo por esto. Elisha le dijo a él: ven, Shalom. Y él se fue, y Naamán solo se había ido una corta distancia de él. Fin de la paracha. Verajá.